Voy a comenzar este servicio el día de hoy hablando acerca del Todopoderoso y de que nuestro Dios es un Dios inadaptable, es un Dios inmutable. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El ser humano, querido hermano, vive tan afanado en el diario vivir, queriendo alcanzar tantas cosas en la vida, que nos dejamos llevar por la rutina y no nos damos el tiempo de conocer al Dios verdadero. Y muchas veces se les hace más fácil, o se nos hace más fácil, crear un Dios que se adapte a nuestra rutina, crear un Dios que vaya con nuestro estilo de vida. Y el día de hoy, el tema que traigo es acerca del Dios inadaptable, de ese Dios inmutable. En ese diario vivir, el ser humano crea un Dios en el cual sea ese Dios el cual recurrimos a Él solo cuando tenemos necesidad. Ese Dios que buscamos ya cuando tenemos el agua hasta el cuello. Y voy a decir por qué el hermano viene hablando de esa manera el día de hoy. Ese Dios, hermano, en el cual el ser humano no tiene que obedecerle, no tiene que rendir su vida a Él. Ese Dios que creamos en nuestra mente, que es un Dios al que solo le podemos pedir y Él nos dará, sin necesidad de nosotros obedecer sus mandamientos, sin necesidad de nosotros rendir nuestra voluntad completa a Él. ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué razón? No señalando, sino porque yo fui una de esas personas. Antes de yo entregar mi vida por completo a Cristo y rendir mi voluntad por completo, yo era una de esas personas. Yo era una de esas personas de las cuales Dios tenía un espacio en mi vida, pero tenía ese espacio pequeño en mi vida. Ese espacio que yo a veces decía, bueno, en este momento lo voy a buscar porque lo necesito, pero no era prioridad en mi vida. Yo tenía un Dios, como muchos allá afuera, creado de acorde a mi necesidad, creado de acorde a mi estilo de vida, ese Dios el cual yo podía seguir viviendo de la manera como yo estaba viviendo, y Dios iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo no quería vivir como decía su palabra. Yo no quería rendir mi voluntad por completo a Él. Entonces se me hacía más fácil crear un Dios que se adaptara a mí y no yo adaptarme a Él. Por esa razón digo todas estas cosas, porque yo estuve ahí. Yo me creé ese Dios en mi cabeza hasta que me di la oportunidad hace 2 años más o menos, si no es que más, de conocer al Dios verdadero, de tener esa relación con el Dios verdadero, no ese Dios que yo me había creado en mi cabeza, ese Dios en el cual yo podía seguir en los deseos de la carne, el cual yo podía seguir en mi rutina, y solo cuando tenía el agua aquí hasta el cuello, yo venía y buscaba de Él. Ese fue el Dios que yo me creé en mi mente por muchos años. Pero para la gloria del Señor, el día de hoy conozco el Dios verdadero. Y para respaldarlo con la palabra,
para que conozcamos realmente cuál es ese Dios verdadero. Vamos a ir a San Mateo 15:8. San Mateo 15:8. Como le decía, yo muchas veces, antes de rendir mi vida por completo a Cristo, y creo que hay muchos allá afuera que siguen actuando de esa manera, yo decía, yo a Dios le tengo temor. Yo a Dios lo amo, decía yo. Pero la palabra de Dios a mí me dice lo contrario. Que cuando yo estaba allá afuera y no había rendido por completo mi vida a Cristo, realmente yo lo que decía era solo de labios para afuera. Como nos dice en San Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Su palabra nos dice de que muchos allá afuera, o muchas veces, con nuestra boca decimos que amamos al Señor. Con nuestra boca decimos que le tememos al Señor. Pero su palabra nos dice aquí en San Mateo 15:8 de que solo es con los labios y no de corazón. ¿Cómo demostramos a Dios que lo amamos? ¿De qué manera nosotros podemos demostrarle a Dios realmente que lo amamos? En San Juan 14:15 encontramos esa respuesta. En San Juan 14:15 nos dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. De la manera como nosotros le demostramos constantemente al Señor que lo amamos, es cada vez que estamos guardando su palabra. Porque ¿quiénes somos nosotros para darle algo a Dios? ¿Qué le podemos dar nosotros al Rey de Reyes, al dueño del oro y la plata, al creador de todo lo que existe? ¿Qué le podemos dar nosotros? ¿Cómo le podemos nosotros demostrar que lo amamos? Muchas veces nosotros hacemos demostraciones de amor a nuestro cónyuge, a nuestros seres queridos, a veces con cosas materiales. Pero el Señor dice que para que nosotros le demostremos ese amor, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. A mí siempre me gusta usar el ejemplo de cuando éramos niños. Y de la misma manera nosotros cómo le demostrábamos a nuestros padres que los queríamos. Con nuestra obediencia. Porque ¿qué le podíamos dar nosotros a nuestros padres si éramos unos niños? ¿Cómo le demostrábamos nosotros que amábamos a nuestros padres? Con nuestra obediencia. ¿Cómo se siente los que ya son padres cuando un hijo le obedece? ¿Verdad que se siente bien bonito? Se siente bien hermoso. Y de esa misma manera, cuando nosotros también éramos niños y obedecíamos a nuestros padres, nosotros le estábamos demostrando amor a nuestros padres. Y de la misma manera, nuestro Padre Celestial espera lo mismo de nosotros. Que al nosotros guardar sus mandamientos, y lo dice su palabra, amado hermano, no lo digo yo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Al guardar sus mandamientos, nosotros estamos demostrando el amor y también el temor a Dios. Amén. ¿Cómo demostramos también si le tenemos temor a Dios? La palabra temor muchas veces en el mundo se confunde, déjeme decirle. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la gente piensa de que también debemos hacer sus mandamientos porque el Señor nos va a castigar, dice.
Yo muchas veces escuchaba cuando estaba pequeño, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. En mi cabeza se había creado un Dios castigador, no un Dios que me ama, no un Dios el cual está ahí para mí todo el tiempo, sino ese Dios de que al yo fallar me va a castigar. Proverbios 8:13. Una manera de demostrar nosotros al Señor que le tememos. Nos dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces, una vez más, la palabra de Dios nos muestra cómo nosotros demostramos al Señor que le tememos. No por lo que nos dijeran, Dios te va a castigar, no. Nosotros demostramos al Señor que le tememos al nosotros aborrecer el mal, a nosotros no andar en el mal camino. Amén. A nosotros desechar y aborrecer la arrogancia, la prepotencia, la boca perversa. Cuando nosotros desechamos todo este tipo de actitudes fuera de nosotros, estamos demostrando que le tememos a Dios. Amén. No podemos decir que le tememos a Dios si no aborrecemos todas estas cosas. En Primera de Juan 4:18 nos dice su palabra. Este versículo me gusta tanto porque hay una profundidad en este versículo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Déjeme se lo leo una vez más y léalo usted ahí conmigo también. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí hay un punto, no sé si lo está viendo. Ahí hay un punto ahí. ¿Por qué razón hay un punto? Ahorita le voy a decir. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que nosotros debemos básicamente obedecer a Dios no por temor, por amor. Por amor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por temor, dice este versículo, si lo hacemos por temor, no hemos experimentado el verdadero amor de Dios todavía. ¿Sí lo ve? No sé si usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo, pero este versículo nos está hablando acerca de eso, que nosotros debemos de obedecer al Señor por amor y no por temor. Porque si le estamos obedeciendo por temor, es porque nosotros todavía no hemos experimentado el verdadero amor de Dios. Hablándole a unas personas acerca de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en mi vida, yo les decía, ven al Señor. Él puede transformar tu vida como ha transformado la mía.
Tú conoces cómo yo vivía antes. Tú sabes qué tipo de vida yo tenía antes. Y estas personas, más de uno me ha contestado, es que no es fácil porque tienes que dejar un montón de cosas. Pero mire, la perspectiva de cómo lo vemos o como estas personas lo ven es de que ellos lo tienen que dejar. ¿Por qué razón? Porque esto no le agrada al Señor. Pero ellos lo quieren dejar por su propia voluntad, porque ellos todavía, como dice su palabra, no han experimentado el amor de Dios. Si ellos experimentan el amor de Dios, ¿usted cree que le va a costar ir dejando estas cosas? No. Porque si usted ama a alguien, usted lo va a hacer por amor. Ese mismo amor va a ser el motor que lo va a impulsar a usted para dejar de hacer esas cosas. Entonces claramente nos dice aquí en su palabra, en primera de Juan 4:18, que si no hemos experimentado el verdadero amor de Dios, ¿cómo nosotros vamos a empezar a dejar todas esas cosas? ¿Por temor? Amado hermano, por temor no se puede hacer eso. ¿Quiere que le diga por qué? Porque hoy la deja, mañana la vuelve a agarrar. Por temor. Pero por amor, qué hermoso es hacer las cosas por amor. Por amor hay una motivación distinta. Y yo sé que cada uno ha experimentado hacer cosas por amor. Por temor uno lo hace por miedo. Pero al acabarse el miedo, en ese momentito, como le digo, volvemos a caer. Pero si hay un amor, y por ese amor nosotros hacemos las cosas, es más duradero. Va a durar más. Eso se va a prolongar. Va a llegar a un límite donde usted va a empezar a dejar tantas cosas que usted sabe que no le agradan al Señor. Por amor, no por temor. Porque el temor trae culpabilidad, déjeme decirle. Si usted lo hace por temor, es porque usted se siente culpable. Hay algo de culpabilidad en ese temor. Vuelvo a poner el ejemplo de cuando éramos niños. Muchas veces nosotros obedecíamos a nuestros padres por temor, porque nos sentíamos culpables de que ya nos habían dicho que no hiciéramos eso y nosotros lo volvíamos a hacer. Entonces, muchas veces nosotros les obedecíamos por temor. No era por amor. Si hubiera sido por amor, hubieran sido menos las veces que nosotros hubiéramos vuelto a hacer eso, que nos dijeron, no vayas a hacer eso. Bájate de ese árbol que te vas a caer. ¿Ve la diferencia de que el amor sea nuestro motor a que sea el temor? El temor no debería de vivir en nuestros corazones. Cuando nos presentan a un Dios castigador, cuando nos presentan a un Dios de que nosotros tenemos que seguir sus mandamientos y sus mandatos por temor, no está esa gasolina, ese motor para que nosotros avancemos. Experimentar el verdadero amor, como dice su versículo aquí. El amor dice, en el amor no hay temor. Comienza de esa manera, escuche usted, en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que si su motor es el amor, el temor lo echa fuera. ¿Sí está conmigo? Dice, el temor lo echa fuera, porque el temor lleva en sí castigo. O sea que usted lo está haciendo con temor. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser castigado. Dice, lo voy a hacer porque si no, Dios me va a castigar. O sea, ya va con la mentalidad de ese temor porque va a recibir un castigo. A la diferencia de hacerlo con amor, porque usted sabe
que ama al Señor y no quiere que el Señor se entristezca con usted. Usted quiere quedar bien como hijo. Amén. El temor, dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si nosotros hemos estado lidiando con esa situación, y me incluyo yo también, de que muchas veces hemos obedecido al Señor por temor y no por amor, necesitamos ser perfeccionados en ese amor, en el amor del Señor, para que nuestro motor de ahora en adelante sea el amor a Él y no el temor a Dios. Amén. Primera de Juan 3:18. La palabra de Dios nos dice, Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una vez más su palabra nos está hablando de ese amor. Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, dice, sino de hecho y en verdad. Dios quiere que demostremos el amor con acciones. Amén. Su palabra nos está diciendo en este versículo, con acciones, con hechos verdaderos y no con pura palabrería. Como le decía yo antes de conocer a Cristo, antes de rendir mi vida por completo, yo decía que lo amaba. Yo decía que le temía. Yo temo a Dios, decía yo lo amo. Pero ¿estaba yo viviendo bajo su voluntad? No. Entonces mi boca decía una cosa, pero mis acciones decían otra. Entonces es contradictorio. Es contradictorio porque lo que yo diga con mi boca, they don't match, dijo el americano, con mis acciones. Con mi boca digo una cosa y con mis acciones digo otra. Por eso aquí nos está diciendo en Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Dios verdadero, como le decía, no se adapta ni nunca se va a adaptar al mundo. Ni tampoco se va a adaptar a ningún estilo de vida. El hecho de que vayan cambiando las costumbres, de que vayan cambiando las tradiciones, no quiere decir que Dios va a cambiar también. No, es el mismo Dios de hace 2000 años, es el mismo Dios de 1000 años más adelante. Él va a seguir siendo el mismo Dios. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos y rendirnos a Él. Amén. Su palabra nos dice una vez más por qué razón nosotros debemos amar primero a Dios. En Primera de Juan 2:15 al 16. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Su palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, eso es fuerte. Pero más claro, creo que es imposible. Y continúa diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que provienen del Padre, ¿verdad que no? Entonces, si nosotros estamos amando esto, automáticamente no estamos amando al Padre. Porque claramente dice aquí, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, por la vanagloria, automáticamente nosotros estamos despreciando el amor del Padre. ¿Sabía usted de que asimismo como en la vida espiritual, nosotros cuando nos acercamos al Señor, hay fruto?
Nosotros tenemos un fruto, amén. A medida vamos creciendo, vamos perseverando. Y déjeme decirle que en el mundo también hay un fruto. Cuando nosotros amamos al mundo, también hay fruto. Y esa manifestación de fruto, ¿sabe cuáles son? ¿Cómo nosotros sabemos de que estamos amando más al mundo que a Dios? Déjeme darle una clave para que nos examinemos nosotros, para que nos escaneemos nosotros mismos. La manifestación del amor al mundo en nosotros, el fruto que nosotros vamos a dar, si nosotros estamos amando al mundo y no estamos amando a Dios, son apetitos físicos descontrolados. Esa es una de ellas. ¿Por qué? Porque le estamos dando rienda suelta a la carne, a los deseos. La codicia visual. ¿Cuál es la codicia visual? Que vemos algo y yo quiero eso. Automáticamente. ¿Por qué? Porque ya estamos amando el mundo. Esos son los frutos de estar amando al mundo. Media vez usted vio algo, ya empezó a codiciarlo. El orgullo basado en posesiones y estatus. O sea que usted se empieza a sentir que está aquí por lo que usted tiene o por la posición que usted tiene. Esos son frutos del mundo, no son frutos del Señor, no son frutos del Espíritu Santo. Esa es una manera de darnos cuenta que nosotros nos estamos dejando llevar por el mundo y sus deseos y no por Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos enfocados en estas cosas, en la codicia, en el orgullo, en el estatus. No, pero es que yo tengo esta posición. Cuidado, hermano. Esos no son frutos del Espíritu. Esos son frutos del mundo que se manifiestan. Es de una manera como usted se puede dar cuenta de que está amando más al mundo que a Dios. Ya está empezando a ver frutos. Así mismo como nos acercamos al Señor, amén. Cuando nos acercamos al Señor, empezamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Y de la misma manera, si nos acercamos al mundo, también hay frutos. Y si esos frutos empiezan a dar en su persona, hermano, esa es una señal que estamos amando más al mundo que a Dios. En Santiago 4:4, y este versículo está fuerte, hermano. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, comienza diciendo, mire usted, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. ¿Sí ve? Su palabra una vez más nos dice que el amor al mundo nos convierte a nosotros enemigos de Dios, automáticamente. Cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, a los deseos de la carne, perdón. Esta palabra, este versículo está tan fuerte porque no dice usted se convierte en una persona de que no ama a Dios. No, dice se convierte enemigo de Dios. Amén, amén. Quiero profundizar un poco más en este versículo. Creo que muchas veces leemos este versículo superficialmente. ¿Qué pasa cuando somos enemigos de alguien? Yo creo que nadie quiere ser enemigo de nadie. Imagínense ser enemigo de Dios. Uy, hermano. Ahí sí como que entra el temor. Amén. Y muchas veces por ignorancia no nos damos cuenta de esto. Muchas veces por ignorancia no nos damos cuenta de que su palabra nos está advirtiendo de lo que no debemos hacer. Anticipadamente nos está diciendo de que si amamos al mundo, imagínense, fíjense cómo nos dice al principio,
Nos habla de una amistad. Ni tan siquiera es amar al mundo. ¿Qué es una amistad? Usted, con el simple hecho de que usted tenga una amistad con el mundo, nos convertimos automáticamente en enemigos de Dios. ¿Qué es una amistad? ¿Qué hace usted con su amigo o con su amiga? Usted comparte muchas cosas con una amistad, ¿no? Ahora, con su amigo o con su amiga, usted tiene una amistad, tiene una relación. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá. Empiezan a compartir muchas cosas. Y de la misma manera, una amistad con el mundo, ¿qué quiere decir? Que usted está haciendo todas esas cosas que hay en el mundo. ¿Por qué razón? Porque ya tiene una relación con el mundo. Entonces aquí su palabra nos está diciendo de que tenemos que romper toda amistad con el mundo. No me malinterprete, no quiere decir de que nosotros vamos a vivir apartados del mundo, no. Pero yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué momento nosotros damos un paso hacia enfrente y empezamos a entender o entablar una relación con el mundo. ¿Cómo pasa eso? Todo lo que produce el mundo, cuando nosotros lo empezamos a consumir, que sabemos que no viene de Dios, porque lo vimos en el versículo, que no proviene del Padre, dice. Todas estas cosas no provienen del Padre. Cuando nosotros empezamos a consumir todas esas cosas, básicamente empezamos a tener esa relación con el mundo. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque fácilmente nos convertimos, dice su palabra, en enemigos de Dios. Yo vivía con esa idea errónea, poniéndome una vez más yo como ejemplo, pensando de que yo podía seguir haciendo todas las cosas que yo hacía en el mundo, y Dios siempre iba a estar ahí para aplaudirme cada vez que yo necesitaba. Y resulta de que yo a Dios lo había convertido en mi enemigo. ¿Sabe qué fue lo que me mantuvo a mí muchas veces? Su misericordia. Su misericordia fue la que a mí me alcanzaba cada vez. Pero de igual manera hubieron muchos. Vamos a la iglesia. El Señor siempre manda mensajes por medio de personas, por medio de alabanzas, por medio de prédicas. Yo tenía a Dios como un enemigo, pero en mi mente Dios no era mi enemigo, pero su palabra me dice que por las acciones y por la amistad que yo tenía con el mundo, yo había convertido a Dios en mi enemigo. Aquí lo dice su palabra en Primera de Juan, amén, 2 del 15 al 16. Y en Santiago 4:4. Entonces, como le decía, nos creamos un Dios que se tiene que adaptar a nosotros. Yo me creé ese Dios, por eso lo traigo como testimonio el día de hoy. Porque yo estuve de aquel lado y para la gloria del Señor ahora estamos aquí sirviéndole a Él. La palabra de Dios es clara. No se puede armar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y una vez más lo vamos a respaldar con su palabra. Acompáñeme a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, dice. ¿Por qué razón? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vea usted. Una vez más, hemos escuchado este versículo muchas veces, pero lo tomamos literal.
No podemos servir a dos señores, nos dice su palabra, porque con uno vamos a quedar mal. Esa es la razón por la que el Señor quiere y pide que nosotros le seamos fieles, que busquemos esa fidelidad que Él nos ofrece a nosotros diariamente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, cuando nos metemos a ese juego de que podemos estar en el mundo y podemos estar con Dios, nos mentimos a nosotros mismos, porque tarde o temprano le vamos a fallar. ¿Y a quién le vamos a fallar? A Dios, porque al mundo no creo. Es fácil hacer amistad con el mundo. Es fácil, se nos da fluido. No tenemos ni que pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque es la carne, son los deseos de la carne. Amén. Yo no creo que ninguno se haya esforzado para quedar bien en el mundo. Fluye. El enemigo está ahí pendiente. Es necesario un rendimiento completo, amado hermano, que rindamos por completo al Señor nuestras vidas, para no estar en este vaivén, con un pie aquí y el otro pie allá. Es necesario ese rendimiento, porque por medio de ese rendimiento nosotros vamos a recibir esa transformación completa. Sí, Señor. Y así es como nosotros vamos a ir dejando poco a poco cada una de esas cosas que al Señor no le agradan. Es como vamos a ir aborreciendo cada una de esas cosas que el mundo nos ofrece, pintadas de colores hermosas. Como dice que el diablo se viste de ángel de luz. Ese versículo nos habla acerca de que el diablo se viste como ángel de luz. De la misma manera, todas las cosas que están en el mundo están vestidas de esa manera para que nosotros las consumamos, pensando de que no tiene nada de malo. Es el diablo pintándonos las cosas de esa manera, es el enemigo pintándonos las cosas de esa manera para que nosotros las podamos consumir. Amén, amén. La mentira del diablo. Ese rendimiento es necesario, amado hermano. Solo por medio de ese rendimiento es que nosotros vamos a recibir esa transformación, esa restauración y ese cambio en nuestras vidas. Vamos a experimentar ese amor del cual nos estaba hablando el versículo anterior. Vamos a ser perfeccionados en ese amor, para que sea ese amor el motor en el cual nos impulse para seguir avanzando. Amén. Romanos 12:2 nos dice, otro versículo que lo hemos escuchado muchas veces: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Una vez más su palabra nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, dice, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque muchas veces cuando oramos le pedimos al Señor entendimiento, que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, porque es Él el que nos va a mostrar qué es lo que hay mal en cada uno de nosotros, qué es lo que nosotros necesitamos dejar. Cometer el error que yo cometí en el pasado antes de venir a Cristo, de crear un Dios que se adapte al estilo de vida de nosotros, es el error que están cometiendo muchas personas allá afuera. De crear un Dios que sea Él el que entre a nuestro estilo de vida, que sea Él el que tenga tiempo cuando nosotros tengamos tiempo, no nosotros tener tiempo para Él. Ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Esa es una mentira del diablo. Es una mentira creada por medio de esos deseos
que nos impulsan a crear ese Dios que no existe. Dejemos de crear dioses en nuestra cabeza que quieran aceptar nuestro estilo de vida pecaminosa. Y démonos el tiempo de conocer al Dios verdadero y rendir por completo nuestra voluntad a Él.